Hola, muy buenas tardes, estimados y apreciados estudiantes de cálculo diferencial. Un gusto nuevamente en saludarlos. En esta tarde he diseñado el siguiente video con la intención de que podamos llevar a cabo nuestra última sesión de clase, la sesión final de la asignatura de cálculo diferencial correspondiente a los problemas de optimización, ¿sí? Entonces, en este video que voy a desarrollar a continuación, voy a tratar de detallar los problemas de optimización. Vamos a hacerlo lo más detallado posible con la intención de que cuando ustedes puedan visualizar este video puedan entender la temática de una buena forma, ¿sí? Para que puedan comprender todo lo que se mueve y todo lo que podemos usar al momento de resolver un problema de optimización. Recordemos que en el video anterior, en el que desarrollamos la semana pasada, estuvimos estudiando los problemas de razón de cambio. Y en los problemas de razón de cambio, como les dije en su momento, el estudiante necesitaba prácticamente dos temáticas que eran importantes para poder comprender los problemas de razón de cambio, como es la derivación implícita aplicando la regla de la cadena. Acá en los problemas de optimización se requiere que el estudiante sepa localizar o determinar los puntos críticos asociados a una función y que tenga presente el criterio de la segunda derivada para inferir dónde se encuentra el máximo y dónde se encuentra el mínimo. Recordemos que el criterio de la segunda derivada prácticamente lo que nos dice que si la segunda derivada evaluada en el punto crítico existe, nosotros tenemos dos condiciones. Que si la segunda derivada evaluada en el punto crítico resulta ser mayor que cero, entonces nosotros podemos inferir que existe un mínimo relativo en el punto crítico. Además, si la segunda derivada evaluada en el punto crítico resulta ser negativa, entonces nosotros podemos inferir que existe un máximo relativo en ese punto crítico. Entonces eso es básicamente lo que nos dice el criterio de la segunda derivada para determinar los máximos y mínimos relativos asociados a una función. Entonces, en los problemas de optimización es muy importante que tengamos presentes los puntos críticos y el criterio de la segunda derivada para máximos y mínimos, porque con ello vamos a resolver una serie de problemas que les voy a mostrar en la jornada de hoy, ¿sí? Entonces es muy importante que tengamos presentes esos conceptos que están claritos porque son temas que hemos tocado en este tercer corte y son temas que hace poco fue que desarrollamos, ¿sí? Entonces veamos en qué consiste un problema de optimización. Entonces aquí como a manera de introducción yo les hago un breve comentario acerca de los problemas de optimización. Por ejemplo, un problema de optimización se llama así a un problema que busca minimizar o maximizar el valor de una variable. Los problemas que nosotros vamos a desarrollar y que les voy a mostrar ahorita, vamos a hacer una serie de problemas y lo que nosotros vamos a hacer al final es poder buscar la manera de optimizar una variable. Cuando yo hable de aquí en adelante de optimizar una variable, me refiero a que nosotros lo que vamos a hacer es maximizar o minimizar esa variable. Una variable, digamos, asociada a alguna función que tenemos a analizar. Dicho en otras palabras, un problema de optimización es un problema que trata de calcular el valor máximo o el valor mínimo de una función. En nuestro caso, va a ser el de una variable. Entonces, lo que nosotros buscamos en los problemas de optimización es optimizar una variable. Y optimizar una variable es maximizar o minimizarla. Eso es lo que nosotros vamos a hacer prácticamente pues, en los problemas que vamos a desarrollar en este video. Veamos un poco para entrar en contexto lo que uno usualmente hace en los problemas de optimización. Por ejemplo, en los problemas de optimización uno lo que busca es minimizar el error en una medición o minimizar la cantidad de material para construir un contenedor o maximizar el volumen de un contenedor o minimizar el tiempo de espera o de recorrido, ¿sí? Esos son problemas clásicos de lo que usualmente uno hace
cuando está trabajando en los problemas de optimización. En la ciencia y en la ingeniería, y por qué no en los negocios, las empresas tienen un interés en específico, y es que ellas buscan maximizar sus ganancias y a la vez lo que buscan es minimizar los costos de la compañía. Entonces, todo esto lo podemos hacer mediante los problemas de optimización. Si nosotros tenemos presente los puntos críticos, tenemos presente el criterio de la segunda derivada, podemos hacer este tipo de cálculo, podemos resolver este tipo de problemas, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a realizar en los videos que les voy a mostrar en la jornada de hoy, ¿sí? Y aquí es lo único, no necesitamos mucha teoría, porque la teoría ya la tenemos lista, la teoría ya la tenemos desarmada en su momento cuando desarrollamos, no sé si recuerdan, en las primeras 3, 4 sesiones de clase que desarrollamos el análisis y comportamiento de las funciones. Ahí nosotros desarrollamos la parte de puntos críticos, criterio de la primera derivada para inferir en qué intervalo una función es creciente o decreciente. Dimos dos criterios para máximos y mínimos. Estudiamos también la parte de las funciones cóncavas. Dimos un criterio de concavidad, estudiamos los puntos de inflexión, y todo eso, toda esa teoría que se desarrolló en algún momento es lo que acá, pues en los problemas de optimización, pretendemos aplicar, especialmente con la parte de los puntos críticos y el criterio de la segunda derivada, que ustedes recuerdan que también que para determinar los máximos y mínimos relativos asociados a una función, nosotros contamos con dos criterios. Y esos dos criterios nosotros los desarrollamos y se los aplicamos a una función y se lo aplicamos a una función y lo que hicimos fue en su momento en verificar de que independientemente del criterio que yo aplique íbamos a tener la misma respuesta. Pero acá pues vamos a aplicar, vamos a hacer énfasis siempre en el criterio de la segunda derivada, ¿sí? Para poder inferir si lo que vamos a maximizar, si la variable que vamos a maximizar o a minimizar, ¿sí? Entonces para poder maximizarla o minimizarla, vamos a necesitar el criterio de la segunda derivada. Entonces vamos a desarrollar el siguiente problema. Miren lo que nos dice el siguiente problema. Un rectángulo tiene 120 metros de perímetro. Recordemos que el perímetro de un rectángulo es la suma de sus lados, ¿no? Recordemos que un rectángulo tiene 4 lados, como vemos aquí, ¿no? Tiene dos lados verticales. Este es un lado, sería el lado Y. Este también es otro lado. También hace parte, en un lado Y. Esto que está aquí, la base, la parte horizontal. Este es el lado de las X. Este es el lado de las X. Entonces, el perímetro de un rectángulo, recordemos que es la suma de sus lados. Es decir, que el perímetro de un triángulo, digamos, de un rectángulo, como sucede aquí, es básicamente 2x más 2y. Porque aquí tengo x y tengo x, al final me va a dar 2x. Tengo y a la izquierda y tengo y a la derecha, eso me va a dar 2y. Entonces, el perímetro de un rectángulo es 2x más 2y. Esa es la fórmula de un perímetro. Pero a mí me están diciendo, determine cuáles son las medidas de los lados del rectángulo que dan área máxima, ¿sí? Entonces nos están preguntando que determinemos cuáles son las medidas de estos lados del rectángulo que dan área máxima, ¿sí? Entonces, es muy importante que tengamos presente que se nos está pidiendo, se debe maximizar el área de un rectángulo. Entonces, para eso hemos designado esos lados X y Y. Entonces, aquí tengo X arriba y tengo X abajo. Tengo Y a la izquierda y tengo Y a la derecha. Entonces, lo que vamos a hacer es designar los lados. Le vamos a colocar una variable. En este caso, en mi problema, ya se la coloqué. Entonces, esta parte que está aquí es Y, X y X. Ya le hemos colocado, digamos, hemos designado los lados de ese rectángulo, lo hemos llamado los lados X, X, Y, Y. ¿Sí? Ahora, las longitudes de los lados del rectángulo, recordemos que es muy importante que tengamos presente cuál es el área de un rectángulo. Entonces voy a poner aquí lo que hemos conversado hasta el momento. Es muy importante que nosotros siempre coloquemos
los datos, ¿no? Los datos con los cuales nosotros estamos contando. Un momentico, los lados con los cuales nosotros siempre estamos contando. Y para eso, pues, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, nosotros estamos contando con esto. Vamos a poner aquí. Entonces, un rectángulo tiene 120 metros de perímetro. Recordemos que el perímetro de un rectángulo es la suma de sus lados. En este caso tengo X y tengo X. Entonces aquí tengo 2X más, tengo y tengo Y. Entonces, el perímetro de un rectángulo es 2X más 2Y, es la suma de sus lados. Ahora, a nosotros nos están preguntando, determine cuáles son las medidas de los lados del rectángulo. Tenemos que identificar, tenemos que determinar cuál es la medida de los lados de este rectángulo. Y para eso, pues vamos a utilizar cuál es el área de un rectángulo. Recordemos que el área de un rectángulo, ¿sí? Recordemos que el área de un rectángulo es base por altura. En mi caso, ¿quién es la base? La base es la X. ¿Y la altura quién es? La altura es la Y. Entonces, con base a esto, nosotros vamos a determinar cuáles son las medidas de los lados de ese rectángulo que da área máxima. Entonces, vamos a utilizar el perímetro. Sabemos que el perímetro de un rectángulo es la suma de sus lados y ese perímetro mide 120 metros, porque el ejercicio me dice que el perímetro es igual a 120 metros. Vamos a orar aquí y vamos a escribirlo bien. El perímetro es igual a 120 metros. Eso lo tenemos como dato. ¿Sí? Ahora, entonces, miren lo que vamos a hacer. Me voy a dirigir a la pizarra digital y vamos a copiar aquí la información que hasta el momento contamos. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ver aquí datos. Entonces, la información con la que nosotros contamos, ¿cierto? ¿No? Nos dice que el perímetro es igual a 120 metros. Esto voy a poner aquí. El perímetro es igual a 120 metros. Además, sabemos que por geometría, el perímetro de un rectángulo es la suma de sus lados. En nuestro caso es 2X más 2Y. ¿Sí? Eso es lo que sabemos acerca de, por geometría, que el perímetro es la suma de sus lados. Es decir, 2X más 2Y es igual a P. Entonces, sabemos también que el área de un triángulo rectángulo es igual a base por la altura. En mi caso, la base es X y la altura es Y. Ahora miren lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar el perímetro del rectángulo, aprovechando que vale 120 metros. Al final, esta etiqueta y esta etiqueta la podemos escribir de la siguiente manera. P es igual a 2X más 2Y. Pero ¿quién es P? P vale 120. O sea que yo puedo poner aquí sin ningún problema que 120 es igual a 2X más 2Y. ¿Sí, no? Eso lo podemos hacer. Entonces, aquí voy a despejar una de las variables, ¿sí? Voy a despejar la variable Y. Si yo despejo la variable Y, ¿cómo me quedaría esto? A mí me quedaría esto de la siguiente manera, ¿sí? Miren que esto que está aquí, lo voy a poner acá abajo, es lo mismo que hacer esto, ¿no? 2X más 2Y es igual a 120. Voy a despejar Y. Lo que no sea Y lo mando a la derecha. En este caso, 2X es positivo a la izquierda del signo igual. Si yo hago una transposición de término a la derecha, entonces a mí me quedaría 2Y es igual a 120 menos 2X. Ese 2X que es positivo a la izquierda pasaría a ser negativo a la derecha. Aquí yo puedo despejar Y. Si yo despejo Y, aquí me quedaría 120 menos, vamos a escribirlo bien, 120 menos 2X que divide a, que divide a, que divide a 2. Al final Y, ¿quién es? Al final Y es igual a esto, ¿no? Al final Y es igual. Esto que está aquí yo lo puedo separar en dos partes, ¿no? Aquí me quedaría 120 medio menos 2X sobre 2. Esto que está aquí al final es igual.
que y es igual 120 medio, es lo mismo que tener 60. Entonces aquí me quedaría 60 menos este 2 y este 2 se cancela, me quedaría x. Y aquí esto lo voy a llamar 3. ¿Sí? Entonces a nosotros se nos pregunta, determine cuáles son las medidas de los lados del rectángulo que dan área máxima. Entonces, para nosotros poder determinar cuáles son las medidas de los lados que dan área máxima, yo tengo que aplicar el criterio de la segunda derivada para saber si el área en realidad es un máximo. Entonces, para nosotros poder ver que el área sea máxima, yo tengo que aplicar esta fórmula que voy a mostrar aquí. Yo tengo que aplicar esta fórmula. La pregunta es, ¿cómo aplicamos esa fórmula? Yo necesito saber quién es X y quién es Y. En este caso, ya sabemos quién es Y. Entonces, miren lo que voy a hacer. Esta fórmula que nosotros vemos aquí, la voy a llamar 4. Miren lo que voy a hacer. De 4, ya sabemos que el área es igual a esto, ¿no? El área es igual a X por Y. Voy a reemplazar la etiqueta 3, la voy a reemplazar en 4. Para mí, este va a ser mi ecuación 4, ¿no? Voy a borrar aquí. Entonces, si reemplazamos y en 4, a mí me va a quedar una función en términos de x. Por ejemplo, me va a quedar x por y. Pero miren que y vale 60, y vale 60 menos x. Entonces, hemos llegado a esto, que a es igual x que multiplica 60 menos x. Al final de cuentas, esto que está aquí, si ustedes se dan cuenta, me va a dar una función que depende de x. Entonces, al final, yo puedo escribir esto de esta forma. A de x es igual, x por 60 me daría 60x. Menos x por x me daría x cuadrado. Y me quedó una función en términos de x. Ahora lo que yo voy a hacer con esta función es aplicar el criterio de la segunda derivada. ¿Sí? Voy a aplicar el criterio de la segunda derivada para poder determinar en dónde está ocurriendo el máximo. Porque a mí me están preguntando que determine cuáles son las medidas del rectángulo que dan área máxima. Y para determinar esta medida, lo que voy a hacer es tomar la función que acabo de desarrollar, que acabamos de armar, como es una función que depende de x. Entonces, en la siguiente hoja, una hoja en blanco, voy a poner aquí la función que hemos encontrado. A de x es igual a 60x menos x al cuadrado. Ahora lo que yo voy a hacer es aplicar el criterio de la segunda derivada. Pero antes de aplicar el criterio de la segunda derivada, es muy importante que para nosotros poder aplicar o poder encontrar, para ver, digamos, saber cuál es el máximo, cuál es el mínimo, y si aplicamos el criterio de la segunda derivada, es muy importante que nosotros conozcamos cuál es el punto crítico. Entonces vamos a localizar cuál es el punto crítico asociada a esta función área que acabamos de realizar. Entonces, si yo saco la derivada de esto, a' de x, recordemos que si yo derivo el área, es porque voy a investigar cuál es la derivada de 60x menos x al cuadrado. Es decir, necesitamos esta derivada. Esto quiere decir que a' de x es igual. Recordemos que la derivada de una recta, podemos aplicar la derivada a cada uno de estos términos. Al final, aquí me va a quedar, ¿sí o no? La derivada de 60x, sabemos que es 60. Menos la derivada de x cuadrado, ya sabemos que es 2x. Y ya tenemos la derivada. Esto es lo que conocemos como la primera derivada. Como necesitamos encontrar los puntos críticos, recordemos que para poder encontrar los puntos críticos simplemente hacemos lo siguiente, ¿no? Si a' de x es igual a 0, entonces al final lo que nosotros estamos buscando es resolver esta ecuación. 60 menos 2x, porque recordemos que cuando yo voy a localizar los puntos críticos, yo tengo que derivar la función. Y una vez que nosotros derivemos la función, la debemos igualar a 0. Y la ecuación que quede incluida allí, yo le tengo que buscar solución. Porque la solución de esa ecuación es la que me va a determinar a mí quiénes van a ser los puntos críticos. En nuestro caso, 60 menos 2x igual 0. Esto significa que este 2x, que es negativo a la izquierda del signo igual, yo lo puedo pasar a la derecha. Si yo lo paso a la derecha, él cambia de signo. Entonces me quedaría así. 60 es igual a 2x. Lo que hacemos aquí es despejar el coeficiente de x. Esto que está aquí es lo mismo que hacer esto, ¿no? Vamos a cambiarle la dirección. 2x es igual a 60.
Eso quiere decir que si despejamos el coeficiente de x, que en este caso es 2, el 2 está multiplicando, pasaría a dividir. Eso me quedaría que x igual a 60 medio. Eso quiere decir que x es igual a 30. Y recordemos que esto que está aquí es lo que nosotros conocemos como el punto crítico. Es decir, el punto crítico asociado a la función área que acabamos de hacer es cuando x vale 30. Entonces ya tenemos el valor de x. Ahora, lo que nosotros queremos hacer, lo que básicamente lo que yo voy a hacer a continuación, es analizar si ese valor en realidad es un máximo. ¿Sí? Porque lo que lo estamos buscando es determinar la medida del rectángulo que dan área máxima. Entonces, si nosotros aplicamos el criterio de la segunda derivada, nosotros podemos, podemos inferir si esto que está aquí, si ese punto crítico en realidad es un máximo. Entonces, mire cómo lo vamos a hacer. Aplicando el criterio de la segunda derivada, aplicando el criterio de la segunda derivada, obtenemos esto, ¿no? Entonces, si aplicamos el criterio de la segunda derivada, está pasando esto. Recordemos que ya nosotros hemos derivado, ¿no? Nosotros cuando derivamos, aquí tengo la primera derivada. ¿Sí? Esta es la primera derivada. La segunda derivada es derivar, es la derivada de la derivada. Es decir, es derivar nuevamente la función área. Entonces, si ya yo tengo esto, vamos a ponerlo aquí. Si a' de x es igual a 60 menos 2x, entonces si nuevamente derivo esto, a' de x, entonces aquí me va a quedar que esto que está aquí es igual a menos 2. Entonces la segunda derivada es la función constante, ¿sí? La segunda derivada en realidad corresponde a la función constante, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como la función constante. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer nosotros? No sé, es muy importante, acá pues cuando nosotros hicimos los cálculos, miren, bueno, aquí en realidad esto que está aquí es 2, ¿sí? La derivada de 60x es 60, ok, listo, vale, ya sé dónde está el error. 60 menos x, ahí está bien, estamos bien. Acá, si esto, ok, la derivada de 60x es 60, ok. La derivada de x cuadrado es 2x. Ah, no, sí, estamos bien. Entonces, estamos verificando x igual a 30. Ok, hemos encontrado el valor del punto crítico. ¿Sí? Acá tenemos bien. Ok, estamos bien. Entonces, si nosotros aplicamos el criterio de la segunda derivada, necesitamos derivar nuevamente, encontrar la derivada de la primera función. En este caso, la derivada de la primera función nos da 60 menos 2x. Ahora, si nosotros derivamos nuevamente esa función, porque recordemos que la segunda derivada es la derivada de la derivada. Entonces, si nosotros derivamos esto, al final lo que nosotros vamos a obtener es esto, ¿no? Que la segunda derivada es igual a menos 2. Miren que la primera derivada es 60 menos 2x. La derivada de 60 es 0 porque la derivada de una constante es 0. La derivada de 2x es menos 2. Entonces, cuando nosotros tenemos la segunda derivada, lo que vamos a hacer, lo que uno usualmente hace es tomar el punto crítico y lo evaluamos en la segunda derivada. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Evaluamos el punto crítico en la segunda derivada. Si nosotros evaluamos el punto crítico en la segunda derivada, ¿por qué en la segunda derivada? La segunda derivada es esta, ¿no? A segunda de x es igual a menos 2. Pero miren que esta es una función constante, ¿no? Si yo evalúo el punto crítico, ¿qué pasa cuando x vale 30? Porque recordemos que x es el punto crítico. Entonces, ¿cómo me queda la segunda derivada? La segunda derivada a segunda de x, pero como x vale 30, porque vamos a hacer la evaluación, esto es igual a menos 2, porque es la función constante, ¿no? Menos 2, y recordemos que menos 2 es negativo. ¿Qué pasa cuando la segunda derivada evaluada en el punto crítico es negativo? Entonces recordemos que cuando la segunda derivada evaluada en el punto crítico es negativo, entonces eso me está diciendo a mí que existe un máximo relativo.
¿sí? Eso lo que me está diciendo es que existe un máximo relativo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que podemos afirmar que ese punto crítico, cuando x vale 30, es un máximo relativo. Entonces ya sabemos que el punto crítico que hemos encontrado, cuando x vale 30, me está representando un máximo relativo. Pero a mí me están preguntando que encuentre cuáles son los valores que hacen que el rectángulo tenga área máxima. Entonces, ya sabemos que x vale 30. Si x vale 30, eso quiere decir que esta parte que está aquí vale 30. Esta parte que está aquí vale 30. Entonces, vamos a ver cuánto vale y. Para poder encontrar cuánto vale y, voy a utilizar la fórmula del perímetro. El perímetro es igual a 2x más 2y. Sabemos cuánto vale p. El perímetro nos dice que vale 120. Ya sé cuánto vale x vale 30. Entonces aquí vamos a tener 2x y podemos despejar y para poder encontrar el valor de y. Entonces, sabiendo que p es igual a 2x más 2y, entonces esto que está aquí, p es igual, ya sabemos que p vale 120. Entonces al final me va a quedar 2x, pero como x vale 30, entonces aquí me va a quedar 2 por 30 más 2y igual a p. Pero pues ya sabemos que P es igual a 120 metros, porque recordemos que el perímetro es de 120. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer aquí es despejar, ¿no? 2 por 30, eso me daría 60. Aquí me quedaría 60 más 2y es igual a 120. Despejamos y, aquí me quedaría que 2y es igual a 120 menos 60. Lo que hice aquí fue este 60 que vemos aquí, que es positivo a la izquierda del signo igual. Cuando hacemos la transposición de término a la derecha, él se convierte en negativo. Al final me va a quedar que 2y es igual. 120 menos 60 es igual a 60. Despejamos el coeficiente de y, me queda que y es igual a 60 medios. O sea que y es igual, 60 medios es igual a 30. ¿Sí? Ya encontramos el valor de y. Y vale 30. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Entonces, lo que hemos aplicado aquí es que las medidas de los lados que dan área máxima es cuando x vale 30, cuando y vale 30, cuando y vale 30. Miren que el perímetro me tiene que dar 120. Si nosotros multiplicamos 30 más 30, 60, más 30, 90, más 30, 120. Eso quiere decir que el perímetro coincide con el valor del perímetro. ¿Sí? Debe coincidir con el valor del perímetro. Entonces miren cómo podemos encontrar nosotros la medida de los lados de un triángulo que dan área máxima aplicando puntos críticos y aplicando el criterio de la segunda derivada. Así como hicimos con este problema, podemos aplicar, podemos desarrollar cualquier problema relacionado a un problema de optimización. Lo que al final estamos buscando aquí es optimizar el valor de una variable con relación a una función. Esto fue lo que básicamente nosotros hicimos con este problema, ¿sí? Entonces, este es nuestro primer ejemplo del video. La idea es que nosotros podamos realizar mucho más ejemplos. Entonces, vamos a realizar un segundo ejemplo. Vamos a borrar primero aquí. Y pasaremos al siguiente ejercicio. Vamos a borrar aquí abajito. Entonces tenemos este problema, ¿no? Las ganancias mensuales de Postobón S.A. por la fabricación y venta de X unidades de gaseosa está dado por la función de utilidad. Eso es la función de utilidad. Esa función de utilidad nos la dan en dólares. Entonces, de acuerdo a esa función de utilidad, nos preguntan, determine cuántas unidades de gaseosa debe producir Postobón S.A. cada mes para poder maximizar sus ganancias. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros en este video es tomar la función utilidad y vamos a derivar. Miren que X
hace referencia al número de unidades de gaseosa. Y a nosotros nos están preguntando, determine cuántas unidades de gaseosa debe producir Postobón S.A. cada mes para maximizar sus ganancias. Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos plantear el problema, cómo podemos resolver el ejercicio con la intención de que nosotros podamos encontrar el valor de X. Una vez que yo tenga el valor de X, como en el mismo problema me están diciendo que X hace referencia al número de unidades de gaseosa a partir de esta función de utilidad, entonces si yo encuentro el valor de X, para poder encontrar el valor de X, lo que tengo que hacer es tomar esta función y lo que vamos a hacer es encontrar su derivada y localicemos los puntos críticos. Eso quiere decir que el valor de X de esa derivada es la que me va a determinar a mí el número de unidades de gaseosa que debe producir Postobón cada mes para poder maximizar su ganancia. Y si ustedes aplican el criterio de la segunda derivada, eso se debe cumplir. Eso quiere decir que el valor de X al final va a ser un máximo. Y ese máximo es lo que al final a Postobón le va a maximizar sus ganancias. Vamos a llevar el problema a la pizarra digital y vamos a poner aquí en contexto nuestro segundo problema. Entonces, a nosotros nos dan U de X es igual. A mí me dan la función utilidad. Me dicen que la función de utilidad es menos 0.08x al cuadrado más 520x menos 3400 menos 3400. Ahora, una vez que yo tenga este valor, esta función de utilidad, lo que nosotros nos están pidiendo es localizar cuánto es el número de unidades de gaseosa que debe producir la compañía. Para poder determinar, lo que tengo que hacer es determinar la derivada de esta función. Si nosotros derivamos esta función, en realidad lo que yo estoy buscando es encontrar la derivada para cada uno de estos términos que vemos aquí. Es encontrar la derivada para cada uno de estos términos, ¿sí? Y encontrar la derivada de estos términos para nosotros no es difícil, ¿no? Si nosotros sacamos la derivada, aquí tenemos que U' de X es igual. La derivada del primer término, ¿no? ¿Cuánto es la derivada del primer término? Si nosotros hacemos el conteo, bajamos el 2 y lo multiplicamos por menos 0.08, esto que está aquí nos daría menos 0.16x, más la derivada del segundo término, 520x, la derivada sería 520, menos la derivada de 3400, recordemos que la derivada de una constante es 0, entonces ahí, si quiero, no podemos, eso simplemente no colocamos nada, la derivada de 3400 es 0, la derivada de una constante es 0. Entonces hemos encontrado la derivada de esa función. Lo que vamos a hacer ahora es tomar esta derivada y la vamos a igualar a 0, porque estoy buscando cuánto es el valor de X. Entonces, para poder encontrar el valor de X, simplemente hago esto, ¿no? Si U' de X es igual a 0, entonces al final yo tengo que solucionar esta ecuación, ¿no? Menos 0.16x más 520 igual a 0. Vamos a solucionar esa ecuación. Solucionar esa ecuación es hacer esto, ¿no? Este 520, que es positivo a la izquierda, el signo igual, lo voy a pasar a la derecha, haciendo una transposición de términos. Al final aquí me quedaría menos 0.16x es igual. Miren que él es positivo a la izquierda, cuando usted lo reda a la derecha, él pasa a ser negativo. Él pasa a ser negativo. Cuando él es negativo, podemos hacer un despeje, ¿no? El coeficiente de x, que es 0.16, que está multiplicando, pasaría a dividir. Entonces me quedaría que x igual a menos 520 dividido entre menos 0.16. Esto quiere decir, menos entre menos me daría más. Entonces acá tenemos menos entre menos me daría más, o sea, esto me daría positivo. 520 entre 0.16, ¿eso cuánto nos daría? Bueno,
para poder encontrar cuál es el valor de X, simplemente lo que hacemos es desarrollar esa división, ¿no? 520 lo dividimos entre punto 16, eso nos daría 3250. 3250, ¿sí? Vamos a escribirlo bien. Entonces, al final, esto lo que nos dio fue esto, ¿no? Que X es igual a 3250. Pero ¿quién es X? Pero miren quién es X. X hace referencia, y lo voy a resaltar aquí, hace referencia al número de unidades de gaseosa, ¿verdad? Que viene dada por esta función de utilidad. En realidad, ¿cómo podemos concluir el problema? Entonces, de esta manera, lo que nosotros podemos afirmar es que las unidades de gaseosa que debe producir Postobón S.A. cada mes para maximizar su ganancia es de 3.250 unidades, ¿sí? Esa sería la conclusión del ejercicio, ¿no? ¿Sí? Podemos afirmar que las unidades de gaseosa que debe producir Postobón S.A. cada mes para poder maximizar sus ganancias es de 3.250 unidades de gaseosa, ¿sí? 3.200 unidades de gaseosa. Esa sería la conclusión. Recordemos que hay que hacer referencia al número de unidades de gaseosa. Entonces, la compañía, para poder maximizar su ganancia, debe producir cada mes 3.200 unidades de gaseosa, ¿sí? Eso es lo que nosotros podemos resolver con relación a ese problema, ¿sí? Si nos damos cuenta, no es un problema, es simplemente que sepamos derivar, sepamos encontrar puntos críticos, sepamos encontrar, sepamos aplicar el criterio de la segunda derivada. Si ustedes se dan cuenta por qué con este valor se maximiza los ingresos de la compañía, porque si ustedes aplican aquí el criterio de la segunda derivada, aprovechando que tengo aquí U' de X igual a esto, si ustedes esto nuevamente lo derivan, usted tiene esto, ¿no? Que U'' de X al final es igual menos 0.16. Si ustedes evalúan el punto crítico en la segunda derivada, usted tiene esto, ¿no? U segunda de X, pero X es 3.250. Y esto al final me sigue dando menos 0.16 porque es una constante, ¿no? Menos 0.16. Y recordemos que esto que está aquí es estrictamente menor que 0. De acuerdo al criterio de la segunda derivada, cuando en la segunda derivada evaluamos el punto crítico y eso nos da negativo, eso nos dice a nosotros que existe un máximo relativo en este punto crítico. Entonces, con 3.200 unidades de gaseosa se puede maximizar, ¿sí? Podemos maximizar, eh, básicamente podemos maximizar la ganancia de la compañía cada mes, ¿sí? Eso es lo que nosotros podemos afirmar básicamente, ¿sí? Que las unidades de gaseosa que debe producir la compañía cada mes para poder maximizar sus ganancias es de 3.250 unidades. Miren que esto, la segunda derivada es negativa y al ser negativa, eso lo que nos dice a nosotros es que 3.200 unidades es un valor máximo, es un máximo relativo. O sea que con este valor me maximiza la ganancia de la función utilidad esta que estamos analizando con relación a Postobón S.A., ¿no? A la compañía que quiere maximizar su ganancia cada mes y para poder maximizar su ganancia debe producir 3.200 unidades de gaseosa. Esto es lo que corresponde a la solución de ese problema. Vamos a borrar aquí y continuamos con la solución de los problemas. Acá pues también tenemos también un ejercicio. Acá este ejercicio se encuentra en la guía de estudio. Ustedes lo pueden ver, lo pueden chequear. La solución, encontrar la solución de eso, hay que hacer el mismo razonamiento. Determine cuál es la máxima ganancia posible de la empresa en un día. Entonces, lo que usualmente se hace ahí es derivar la función, encontrar el punto crítico y aplicar el criterio de la segunda derivada. Y una vez tomamos el punto crítico, lo evaluamos en la función original. Si ustedes recuerdan, eso es lo que usualmente nosotros hacíamos cuando nosotros teníamos el punto crítico.
en las sesiones anteriores, uno usaba el punto crítico. Si ya sabíamos que había un máximo, un mínimo, uno encontraba la coordenada de ese punto. No encontraba la coordenada Y. ¿Y cómo uno encontraba la coordenada Y? Tomando el punto crítico y lo reemplazábamos en la función original y obteníamos ahí la segunda coordenada. Entonces, para este ejercicio vamos a derivar la función. Una vez que derivemos, vamos a encontrar los puntos críticos. Una vez que tengamos el punto crítico, lo que vamos a hacer al final es poder determinar, ¿sí? Es poder chequear, aplicando el criterio de la segunda derivada, de que en realidad si existe un máximo o si existe un mínimo, ¿sí? Y cuando tengamos el máximo y el mínimo, tomamos ese punto y lo reemplazamos en la función original. Eso es lo que nosotros usualmente hacemos allí, ¿sí? Veamos, vamos a hacerlo. Ese se encuentra hecho ahí en las guías. Sin embargo, pues vamos a, vamos a desarrollarlo. Entonces me dan esa función. Vamos a tomar la función y la vamos a llevar acá a la pizarra. Y tenemos esto, ¿no? Vamos a ver aquí ejercicio número 3. Entonces, me dice lo siguiente. La gerencia de cerveza Águila estima que sus ganancias por la producción y venta de X cajas de cerveza, cada caja contiene 24 botellas, están dadas por la siguiente función de utilidad. Entonces voy a copiar aquí cuál es la función de utilidad. U de X es igual a menos 0.00002x3 más 6x más 500 más 6x más 500. Entonces nos están preguntando, esa función viene dada en dólares, ¿no? De acuerdo a lo anterior, determine cuál es la máxima ganancia posible de la empresa en un día, ¿sí? Entonces, vamos a desarrollar. Tengo esta función y vamos a sacar su derivada. Entonces, vamos a hacer esto. U' de x, encontrar la derivada de esto, es encontrar la derivada de estos términos, ¿no? Que están asociados con la función utilidad. 0,000, 2x a la 3, más 6x más 500. Es encontrar la derivada de esto. Y encontrar la derivada de esto, de cada uno de esos términos, es hacer esto, ¿no? U' de x es igual. Entonces, la derivada del primer término, en realidad va a ser menos 0. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 0. 1, 2, 3, 4, 5. La derivada de 2x a la 3, aquí es 6x a la 2. Más la derivada del segundo término. La derivada del segundo término, aquí la derivada de 6x, 6. Ya hemos encontrado la derivada. Ahora, como vamos a localizar los puntos críticos, ¿no? Tenemos que localizar los puntos críticos. Recordemos que para poder chequear los puntos críticos, lo que vamos a hacer es esto, ¿no? Si U' de X es igual a 0, entonces yo necesito saber cuánto vale X. Para saber cuánto vale X, lo que usualmente vamos a hacer aquí es tomar la derivada y la igualamos a 0. En este caso, nos corresponde hacer esto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 6x a la 2 más 6 igual a 0. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer una transposición de términos, ¿no? Este 6, que es positivo a la izquierda del signo igual, lo voy a pasar a la derecha. Al final me va a quedar así. Menos 0.00006x cuadrado igual a menos 6. Despejamos el coeficiente de x cuadrado. Me quedaría que x cuadrado es igual a menos 6 sobre menos 0.12345 6x cuadrado. Bueno, aquí 6, vamos a ponerlo aquí. Menos 6 sobre 0. Menos 0.00006. Me quedaría aquí. Y esto que está aquí es lo mismo que tener x cuadrado es igual. Menos entre menos me haría más. 6 entre esta cantidad, si nosotros lo hacemos en la calculadora, eso nos daría 1.000.000. 1.000.000. Sacamos raíz en ambos lados. Me quedaría que x es igual, la raíz cuadrada de 1.000.000. X es igual, me quedaría que x es igual a 1000. Ahora lo que vamos a hacer es tomar
el punto crítico y lo voy a evaluar en la función original. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿será que hay un máximo o un mínimo? Si yo derivo nuevamente esa función que vemos ahí, vamos a verlo, si lo podemos hacer aquí mismo, vamos a hacerlo en otra hojita. Voy a tomar la segunda derivada, la primera derivada, vamos a escribirla aquí un momentico, para tenerla como referencia. Entonces la primera derivada de z, ¿no? Nos dio menos 0.00006x2 más 6. Entonces vamos a poner aquí menos 0.123456 x a la 2 más 6. Entonces, aplicando el criterio de la segunda derivada, bueno, para aplicar el criterio de la segunda derivada, lo primero que vamos a hacer es derivar. Antes de aplicar el criterio de la segunda derivada, voy a derivar esto nuevamente y hemos obtenido esto, ¿no? ¿Cuál es la derivada de esto? Entonces, si nosotros tenemos, acá no, vamos a tener que la derivada de esto sería menos 0.1234512, ¿no? Nos daría esto, ¿no? Veamos, menos, tenemos 6 por 2, entonces efectivamente eso nos daría 12. Entonces, la derivada de 6, sabemos que la derivada de una constante, la derivada de una constante es 0, por lo tanto, la derivada del segundo término no hay necesidad de colocar nada, entonces aquí me quedaría simplemente 2x. Ahora, ya sabemos cuál es la derivada de esto, ¿no? La segunda derivada es, recordemos que la segunda derivada es la derivada de la derivada, es derivar nuevamente la derivada anterior. Entonces aquí nos da 12x, la derivada de 6 y 0. Ahora, aplicando el criterio de la segunda derivada, aplicando el criterio de la segunda derivada, recordemos que para aplicar el criterio de la segunda derivada, lo que nosotros usualmente hacemos es tomar el punto crítico, en este caso a nosotros nos dio 1000, y lo reemplazamos aquí lo que vamos a hacer es reemplazarlo en la segunda derivada, ¿no? Aplicando el criterio de la segunda derivada, lo que nosotros vamos a hacer es esto, ¿no? En este caso, ¿cuál fue el valor, el punto crítico? El punto crítico que nos dio fue esto, 1000. Entonces, voy a tomar el 1000 y lo vamos a evaluar en la segunda derivada. Entonces, recordemos que la segunda derivada es esto. Entonces, aquí tengo que u segunda de x, es decir, u segunda de 1000 es igual a menos 0. Escribirlo bien, 0,000012 por x, es decir, por 1000. Entonces, esto nos daría que u segunda de 1000 es igual. Entonces, esto que está aquí nos daría básicamente esto, ¿no? Menos 0.12 multiplicado por 1000. Al final, esto sigue siendo negativo, ¿no? Esto al final nos daría menos 0.00012. Y esto que está aquí sigue siendo negativo. Al ser eso negativo, en realidad, al ser esto negativo, entonces eso quiere decir que existe un máximo relativo, ¿sí? Eso quiere decir que existe un máximo relativo. ¿Eso qué quiere decir? Que x igual a 1000 en realidad es un máximo relativo. Pero a nosotros se nos están preguntando, ya sabemos que aquí hay un máximo relativo, pero a nosotros se nos pregunta que determine cuál es la máxima ganancia posible de la empresa en un día. Entonces lo que vamos a hacer es tomar el valor del punto crítico y lo vamos a reemplazar en la función original. Si nosotros lo reemplazamos en la función original, vamos a llegar a esto, ¿sí? Voy a ponerlo en otra hojita.
Voy a copiar aquí cuál es la función original. La función original es z, ¿no? U de x es igual menos 0 punto, menos 0 punto, 1, 2, 3, 4, 5, 2x a la 3, más 6x, más 6x, más 500. ¿Sí? Entonces, voy a tomar el punto crítico y vamos a evaluarlo en la función original. ¿Qué pasa cuando x vale 1000? Ya sabemos que mira, hay un máximo. Entonces vamos a determinar cuál es la máxima ganancia posible de Cervecería Águila en un día. Lo que vamos a hacer es tomar el punto crítico y lo vamos a evaluar en la función utilidad. Entonces aquí me daría que U de 1000 es igual a menos 0.000002x a la 3. Pero como x vale 1000, aquí me quedaría 1000 elevado a la 3. Más 6 por x, es decir, 6 por 1000, más 500. Esto nos dice que U de 1000 es igual a. Entonces aquí tenemos 1000 elevado a la 3, nos daría esto. Entonces aquí tenemos 0.00000 por 2. ¿Cuánto es 1000 a la 3? Bueno, 1000 a la 3 en este caso nos daría lo siguiente, ¿no? 1000, 1000 elevado a la 3 es igual a tener esto. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces ahí tenemos 1000 millones. Tenemos 1000 millones. Más 6 por 1000. 6 por 1000, esto que está aquí, nos daría 6000. 6000 más 500. Entonces aquí tenemos que U de 1000 es igual a. Vamos a multiplicar esto que tenemos en paréntesis, lo vamos a multiplicar por esta cantidad, menos 0.00002. Si nosotros hacemos ese producto, esto que está aquí a la izquierda nos daría menos 2000 más 6000, ¿verdad? Más 6000 más 500. ¿Cuánto nos daría esto? Bueno, al final de cuentas, cuando nosotros desarrollamos esas cuentas, vamos a verificar estos datos que hemos obtenido. Veamos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Por 0, 1, 2, 2000 más, ¿ok? Más 6000 más 500. Ok, perfecto. Entonces, miren, esta parte que vemos aquí nos daría menos 2000 más 6000 más 500. Entonces aquí nos daría U de 1000. No sé si de pronto me equivoqué en alguno de los resultados de aquí. Veamos, 1000 a la 3 nos daría esto, multiplicado por esto nos daría menos 2000 más 6000 más 500, ¿no? Veamos si vemos efectivamente, si nosotros reemplazamos aquí, me quedaría 6000 más 500, 6500. Entonces, esto al final nos daría menos 2000 más 6000, eso nos daría 4000 más 500, nos daría 4500. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí, en realidad, ¿qué significa? Eso lo que significa es que la máxima ganancia posible de la empresa en un día es de 4500 dólares. ¿Sí? Vamos a ver aquí. La máxima ganancia. La máxima ganancia en un día es de 4500 dólares. Entonces miren cómo podemos determinar la máxima ganancia de una compañía cuando aplicamos los puntos críticos y aplicamos el criterio de la segunda derivada. ¿Sí? Entonces con esto sí podemos determinar sin ningún problema cuál es la ganancia máxima de la compañía en un día. En este caso es de 4500 dólares. ¿Sí? Menos 2000 más 6000, eso nos daría 4000 más 500 nos daría 4500, ¿sí? Así es como nosotros podemos determinar eh,
estos resultados, ¿no? Estos resultados. Entonces ya llevamos tres problemas. Vamos a hacer por lo menos, la idea es que nosotros podamos realizar varios tipos de, de problemas de optimización hasta que nosotros podamos comprender de cierta manera, podamos comprender toda la temática que se mueve alrededor de los problemas de optimización, ¿sí? Entonces miren cómo nosotros podemos, una vez tengamos presente la función, la derivamos, calculamos su punto crítico, evaluamos esos puntos críticos en la segunda derivada para determinar si hay un máximo. Y por último, lo que hacemos, lo que usualmente hacemos es, dependiendo de la pregunta, si nos preguntan por ciertas unidades, esas unidades van a estar relacionadas con el valor del punto crítico. Si nos preguntan cuál es la máxima ganancia posible, tomamos ese punto crítico y lo evaluamos en la función original y podemos determinar sin ningún problema cuál es la máxima ganancia que puede tener esa compañía al momento de, digamos, al momento de poder averiguar cuál sería la ganancia posible en un día. Eso es lo que podemos realizar haciendo este tipo de conteo. Vamos a hacer otros. Miren este. En los estudios epidemiológicos realizados en determinada población, se ha descubierto que el número de personas afectadas por cierta enfermedad viene dada a partir de la función. Miren, me dan esta función, una función cuadrática negativa, ¿sí? El valor de A es negativo, es menor que cero, siendo X hace referencia al número de días transcurridos desde que se detectó dicha enfermedad. Entonces, con base a esta información nos dice, determine el número de días que han de transcurrir hasta que desaparezca la enfermedad y el número máximo de personas afectadas. ¿Sí? ¿Cuántas personas se encuentran afectadas con relación a esta enfermedad? ¿Sí? A la enfermedad. Recordemos que son estudios epidemiológicos realizados en alguna población y se ha descubierto que el número de personas, ¿sí?, se encuentra modelada por esta función, donde X hace referencia al número de días transcurridos desde que se detecta dicha enfermedad. Entonces vamos a tomar el problema y vamos a llevarlo a la pizarra digital y voy a poner aquí la función a la cual nosotros vamos a desarrollar. Menos 3x cuadrado más 72 menos 3x cuadrado más 72x más 243. ¿Sí? Esa es la función. Entonces nos están preguntando, determine el número de días que deben transcurrir hasta que desaparezca la enfermedad. ¿Sí? Entonces miren lo que vamos a hacer aquí. Para poder nosotros responder a esta pregunta, es muy importante que notemos lo siguiente. La enfermedad, ¿cuándo desaparece? La enfermedad desaparece cuando no tenemos ningún enfermo. ¿Sí? Esto es muy importante que tengamos presente. El número de personas, aquí nos dice, el número de días que han de transcurrir hasta que desaparezca la enfermedad. Entonces, ¿cuándo va a desaparecer la enfermedad? La enfermedad desaparece cuando no tenemos ningún enfermo, ¿verdad? Cuando no tenemos enfermo. Entonces, cuando no tenemos enfermo, la enfermedad desaparece. Entonces, eso quiere decir que yo esta función cuadrática la voy a igualar a cero. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo desaparece la enfermedad? Cuando no tenemos enfermo. Es decir, que voy a tomar la función cuadrática y la voy a igualar a cero. Y cuando la iguale a cero, me queda una ecuación cuadrática. Y tengo que buscar solución a esa ecuación cuadrática para responder a la primera parte. Para eso, miren lo que voy a hacer. Voy a poner aquí parte A. Entonces voy a poner aquí. La enfermedad desaparece cuando no hay ningún enfermo. Cuando no hay ningún enfermo. Eso quiere decir
que la ecuación que yo tengo que resolver es esta, ¿no? F de X es igual a 0, ¿sí? La enfermedad cuando desaparece, cuando la función está igualada a 0, ¿sí? 0 me está diciendo a mí que no tengo ningún enfermo. Entonces, cuando yo la función la igualamos a 0, entonces yo tengo que solucionar esta ecuación. Menos 3x al cuadrado más 72x más 243, y esto que está aquí está igualado a 0. Eso está igualado a 0. Entonces tengo una función, una ecuación cuadrática. Tengo que darle solución a esa ecuación cuadrática. ¿Cómo podemos nosotros solucionar esa ecuación cuadrática? Para nosotros poder solucionar esa ecuación cuadrática, nos vamos a valer prácticamente de la fórmula general cuadrática. ¿En qué consiste la fórmula general cuadrática? La voy a poner aquí. X es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c. Escribirlo bien. Me sale. Voy aquí bien. Un poquito más. Listo. Entonces, la fórmula general cuadrática nos dice que esto que está aquí es esto, ¿no? Menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4a por c sobre 2a. Eso es lo que nosotros vamos a hacer con relación a las funciones para encontrar la solución de esta ecuación cuadrática. Si nosotros hacemos el empalme como la estructura de una ecuación cuadrática, recordemos que una ecuación cuadrática tiene la siguiente estructura: ax cuadrado más bx más c igual a 0. Si hacemos el empalme término a término, la comparación término a término, nos damos cuenta cuánto vale a. Entonces voy a ponerlo aquí arribita. Nos damos cuenta que a vale menos 3. Miren que a vale menos 3. ¿Que b cuánto vale? B vale 72. ¿Y cuánto vale c? C vale 243. Si ustedes se dan cuenta, la fórmula general cuadrática está relacionada con, está escrita en términos de a, b y c. Entonces, sin ningún problema, yo puedo encontrar la solución de esa ecuación cuadrática, reemplazando esos valores. Menos b, pero ¿cuánto vale b? B vale 72. Entonces aquí me va a quedar menos 72 más o menos raíz cuadrada de b al cuadrado. Pero b es 72. Entonces aquí me va a quedar 72 al cuadrado. Menos 4a. Pero ¿cuánto vale a? A vale menos 3. Entonces acá tengo menos 3 por 6. Pero ¿cuánto vale c? C vale 243. Y esto que vemos ahí está dividiendo a, vamos a poner aquí, está dividiendo a 2a. Pero ¿cuánto vale a? A vale menos 3. Entonces voy a poner aquí 2 por menos 3. Eso quiere decir que x es igual a menos 72. Seguimos la secuencia. Más o menos la raíz cuadrada de 72 al cuadrado. Si nosotros elevamos el 72, lo multiplicamos dos veces, 72 por 72, eso nos daría 5184. Más, si usted, mire, ¿por qué sale más? Porque aquí tengo menos por menos, eso me daría más. Si usted multiplica 4 por 3 me da 12. 12 por 2, 43, eso nos daría 2916. Y esto que está aquí está dividiendo a el producto que tenemos aquí en el denominador. 2 por menos 3 y 2 por menos 3 es menos 6. Esto quiere decir que x es igual a menos 72 más o menos la raíz cuadrada de. Entonces vamos a hacer esta suma. 5184 más 2916. Eso nos daría 8100. Y esto que vemos aquí está dividiendo, esto que está aquí está dividiendo a menos 6. Si nosotros seguimos la secuencia del problema, tenemos que x es igual a menos 72 más o menos la raíz cuadrada de 8100. La raíz cuadrada de 81 es 9. 8100, entonces la raíz cuadrada de 8100 sería 90. Entonces voy a poner aquí que esto es igual a 90. Y esto que vemos aquí está dividiendo a
a menos 6. Entonces aquí colocamos menos 6. Entonces miren que aquí me van a salir dos respuestas. A mí me van a salir dos respuestas. Tengo una respuesta positiva y tenemos una respuesta negativa. Entonces para nosotros poder encontrar la respuesta, digamos, encontrar la solución, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces miren lo que voy a hacer a continuación. Aquí donde hemos llegado, lo voy a reescribir en otra hoja, ¿sí? Vamos a escribirlo, bueno, yo creo que lo puedo escribir, no vamos a escribir en otra hojita. Vamos por aquí. X es igual a menos 72 más o menos 90, si no estoy mal. 90 dividido entre menos 6. Entonces, a mí me van a salir dos soluciones. Miren cuáles van a ser esas soluciones. Y la voy a poner aquí. La primera solución, x1, voy a coger la solución positiva. Miren que aquí tengo más o menos. Entonces vamos a tomar la positiva. Si tomamos la positiva, aquí me quedaría menos 72 más 90. Eso está dividiendo a menos 6. Y cojo la segunda solución, x2 es igual a menos 72. Y ahora voy a coger la negativa. Sería menos 90 dividido entre, vamos a escribirlo bien, entre menos 6. Esto que está aquí, ¿cuánto nos da? 90 menos 72, eso nos daría 18. Entonces aquí me quedaría 18 sobre menos 6. 18 sobre menos 6, esto me daría menos 3. Ya tengo la primera solución. La primera solución hace referencia cuando x vale menos 3. Y la segunda, veamos, acá tenemos 90 menos 72 menos 90. Esto es lo mismo que tener 162 negativo sobre menos 6. Menos entre menos, eso me daría más. Y 162 dividido entre 6, eso nos daría 27. Ya tenemos la segunda solución. X sub 2 es igual a 27. Ahora, si usted se da cuenta, de acuerdo a la pregunta que nos hacen en el enunciado, determine cuál es el número de días que deben transcurrir hasta que desaparezca la enfermedad. Entonces, no tiene sentido que hayan transcurrido menos 3 días, ¿sí? No tiene sentido. Por lo tanto, esta opción negativa que nos dio el problema, la descartamos. Nos quedamos con la opción positiva. Por lo tanto, ¿qué podemos afirmar? Miren lo que podemos hacer. Por lo tanto, deben transcurrir, debe transcurrir 27 días, deben transcurrir 27 días para que desaparezca la enfermedad, para que desaparezca la enfermedad. Y así le hemos dado solución a la primera parte. Determine el número de días que han de transcurrir hasta que desaparezca la enfermedad. Entonces, para que desaparezca la enfermedad deben pasar 27 días, ¿sí? Deben transcurrir 27 días. La opción negativa la descartamos porque no tiene sentido digamos, de hablar de que deben pasar menos 3 días para que desaparezca la enfermedad. La enfermedad, el tiempo, en este caso, en días, no tiene sentido de hablar de números negativos. Nosotros simplemente descartamos esa opción, ¿sí? Y así le damos solución que la primera parte deben de pasar 27 días. Ahora miren lo que nos pregunta. Determine el número máximo de personas afectadas. ¿Cómo vamos a determinar nosotros el número máximo de personas afectadas? Para nosotros poder determinar el número máximo de personas afectadas, voy a tomar la función original, vamos a derivarla, vamos a encontrar el valor del punto crítico, vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada, vamos a ver cuál es el máximo de esa función, ¿sí? Y una vez que obtengamos el punto crítico, lo vamos a evaluar en la función original,
para determinar el número máximo de personas que se encuentran afectadas, ¿sí? Que se encuentran afectadas por esa enfermedad. Entonces, seguimos con el problema. Voy a ubicar una hoja en blanco y vamos a ubicar aquí la función que estamos analizando. Me dicen que la función es menos 3x al cuadrado más 72x más 243. Entonces, como debemos determinar el número máximo de personas afectadas, calculemos la derivada. Encontrar la derivada de esta función es encontrar la derivada para cada uno de estos términos, ¿no? Menos 3x a la 2 más 72x más 243. Es encontrar la derivada de esto. Y encontrar la derivada digamos, de esta función es derivar cada uno de esos términos. Al final de esa derivada, ¿cuánto nos da? Esta derivada al final nos da esto. Menos 6x, ¿verdad? Más 72, que es la derivada del segundo término. La derivada del tercer término es nula, ¿no? Recordemos que la derivada de una constante es cero, por lo tanto, no tengo necesidad de colocar ahí el cero. Voy a encontrar los valores críticos asociados a esta función. Para poder encontrar los puntos críticos, simplemente tengo que hacer esto, ¿no? Si f' de x es igual a 0, recordemos que esto es lo que conocemos para poder localizar los puntos críticos. Entonces, para poder hacer esto, simplemente tomo la función, la derivada, menos 6x más 72, la igualamos a 0. Despejamos el término independiente, en este caso 72, que es positivo a la izquierda, lo voy a pasar a la derecha haciendo una transposición de términos. Eso al final me quedaría así, menos 6x es igual a menos 72. Vamos a despejar el coeficiente de x. Si despejamos el coeficiente de x, me quedaría que x es igual a menos 72 sobre menos 6. Eso quiere decir que x es igual, menos entre menos me daría más. 72 entre 6 es lo mismo que tener 12. Entonces, hemos encontrado el valor del punto crítico. Si yo derivo nuevamente, miren, si nosotros derivamos aquí, sacamos la segunda derivada. La segunda derivada de esa función, recordemos que la segunda derivada es la derivada de la derivada. Pero la primera derivada yo la tengo, que es este chulito que acabo de poner aquí. Si yo derivo nuevamente de esa función, aquí me daría menos 6. Recordemos que si me da menos 6, sabemos que aquí la derivada de menos 6x menos 6, la derivada de 72 es 0, ¿no? La derivada de una constante 0. Si ustedes se dan cuenta, esto que está aquí es menos 6 y menos 6 es una cantidad que es estrictamente menor que 0, ¿sí? Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que si nosotros aplicamos el criterio de la segunda derivada, recordemos que para poder aplicar el criterio de la segunda derivada, simplemente tomamos el punto crítico y lo evaluamos en la segunda derivada. Si yo evalúo el punto crítico en la segunda derivada, yo tengo esto, ¿no? Vamos a verlo aquí, evaluamos el punto crítico en la segunda derivada. Si lo evaluamos en la segunda derivada, al final lo que obtenemos es esto, ¿no? Vamos a separarlo aquí de un color diferente. Al final lo que nosotros tenemos es esto, ¿no? La segunda derivada, cuando x vale 12, si lo reemplazo en la segunda derivada, al final la segunda derivada me va a quedar así, f segunda de x, pero x, como x vale 12, aquí vamos a tener, miren que es la segunda derivada de una función constante, esto sigue siendo constante, esto que está aquí es negativo. Recordemos que cuando la segunda derivada evaluada en el punto crítico me da negativo, eso quiere decir que podemos afirmar que existe un máximo, existe un máximo relativo, ¿sí? Eso quiere decir que el punto crítico cuando x vale 12 hay un máximo. Entonces, a nosotros nos están preguntando que determinemos cuál es el número de personas, ¿verdad? ¿Cuál es el número máximo de personas afectadas?
Entonces, como ya sabemos que aquí hay un máximo, entonces ese máximo, ese punto crítico que es un máximo relativo, lo que voy a hacer es reemplazarlo en la función original. Y cuando yo lo reemplazo en la función original, me va a dar a mí el número de personas que se encuentran afectadas, el número máximo de personas que se encuentran afectadas. Y para eso lo voy a hacer de un color diferente. Voy a tomar el punto crítico y lo voy a evaluar en la función original. Si usted lo evalúa en la función original, al final lo que nosotros estamos buscando es hacer esto, ¿no? Vamos a separar esto y yo creo que ahí lo podemos resolver. Entonces, si yo tomo, ¿qué pasa cuando x vale 12? Si usted reemplaza 12 en la función original, usted va a resolver esto. F de 12. Donde vaya x, usted coloca 12. Entonces aquí tenemos menos 3x al cuadrado, es decir, 12 al cuadrado. Más 72x, es decir, por 12. Más 243. Al final, esto que está aquí sería f de 12 es igual 12 al cuadrado. 12 al cuadrado es lo mismo que tener 144. 12 al cuadrado es 144. Si lo multiplicamos por 3, eso nos daría menos 432. Más, multiplicamos 72 por 12. Eso nos daría 864. Y le sumamos 243. Eso quiere decir que f de 12 es igual. Ahora tomamos 864, le sumamos 243 y le quitamos 432. Al final eso nos daría 675. ¿Eso qué quiere decir? Que hay 675 personas enfermas. Personas enfermas. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Que el número máximo de personas enfermas es de 675. Entonces, miren cómo podemos contextualizar lo aprendido en el curso de cálculo diferencial con referencia a la teoría que nosotros modelamos en el aula de clase, en el aula virtual. Cómo podemos poner en contexto la teoría para poder resolver una situación problemática, un problema modelo, básicamente usando la teoría, como en este caso, resolviendo un problema de optimización. ¿Sí? Entonces, miren cómo podemos encontrar el número máximo de personas que se encuentran enfermas es de 675. Eso quiere decir que hemos respondido la parte B. El número máximo de personas afectadas es de 675 y el número de días que deben transcurrir hasta que desaparezca la enfermedad es de 27 días. ¿Sí? Y se encuentran 675 personas afectadas por esa enfermedad. Entonces miren cómo podemos manipular nosotros la teoría con la parte operativa, la teoría con la parte práctica. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros usualmente hacemos aquí con este tipo de problemas es poder chequear todo lo aprendido, cómo lo podemos modelar ya con una situación problemática, como puede ser los problemas de razón de cambio que estudiamos la semana anterior o los problemas de optimización que estamos debatiendo. ¿Sí? Que estamos debatiendo. Vamos a hacer, vamos a hacer otro problema. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a orar un momentico aquí. Bueno, este es parecido a lo que hemos resuelto, especialmente es parecido al segundo, al tercero, se encuentra hecho en la guía de estudio, es parecido a este segundo que ustedes ven aquí, parecido al tercero que ustedes ven aquí. Entonces ustedes lo pueden chequear, se encuentra hecho en la guía de estudio. ¿Sí? Yo creo que podemos resolver dos ejercicios más y con eso finalizamos la parte de los problemas de optimización. Entonces vamos a resolver el siguiente problema. ¿Sí? Miren lo que nos dice el siguiente problema. Luisa tiene 25 metros de malla para construir un corral rectangular. Luisa piensa usar una pared existente
para delimitar el corral, como se observa en la siguiente gráfica. Entonces, lo que quiere hacer Luisa es que en esta pared, que ustedes ven aquí, ella quiere básicamente construir un morral rectangular, como vemos aquí, y ella va a utilizar la pared, esa pared que ustedes ven aquí, para delimitar el corral, ¿verdad? Entonces, lo que quiere hacer Luisa es que, bueno, ella cuenta con 25 metros de malla para construir ese corral, un corral rectangular. Entonces, de acuerdo al anterior, nos dice, calcule las dimensiones del corral que tiene área máxima. Si ustedes se dan cuenta, es parecido a un problema que resolvimos al inicio, con la diferencia de que allá pues yo tenía los 4 lados. Acá no tengo los 4 lados porque el lado superior que ustedes ven aquí es la pared. O sea que ahí no vamos a necesitar, no vamos a contabilizar ese lado. Entonces, nos dice que el perímetro, perdón, bueno, ella cuenta con 25 metros de malla, ¿no? Eso pues, al final para nosotros va a ser el perímetro, ¿no? En este caso, el perímetro es igual a 25 metros. Solamente contamos con este lado, vamos digamos, con los 25 metros de malla, lo que vamos a hacer es esta parte que está aquí, le vamos a colocar malla, le vamos a colocar malla, le vamos a colocar malla, ¿sí? Eso es lo que prácticamente nos dice el problema. Entonces, prácticamente lo que contamos con este lado que sigue siendo X y contamos con la base del corral, ¿sí? Recordemos que el corral tiene la forma de un rectángulo, ¿no? Es un rectángulo porque es un corral rectangular. Entonces, solamente contamos con este lado, con este lado, con este lado. Sabemos que el perímetro de un rectángulo es la suma de sus lados. En este caso es 2x más 2y. Pero yo no tengo esta y porque este lado no lo voy a contabilizar porque hace parte de la pared. Entonces simplemente coloco una sola y. Porque recordemos que el perímetro de un rectángulo es la suma de sus lados, x más x más y más y. Al final, esto es lo mismo que tener 2x más 2y. Pero yo no tengo uno de los lados, ¿no? Que hace referencia a la parte superior del rectángulo porque eso es la pared, ¿sí? Entonces, nos preguntan que de acuerdo al anterior calcule las dimensiones del corral que tienen área máxima. Entonces, recordemos que para poder encontrar las dimensiones que tienen área máxima, hacemos referencia al área de un rectángulo. Y recordemos que el área de un rectángulo es base por altura. En este caso, tengo la base y tengo la altura, ¿sí? Entonces, miren lo que vamos a hacer. Voy a ubicar una hoja en blanco y vamos a responder. Sería nuestro ejercicio. Vamos a poner aquí nuestro ejercicio número 6. Vamos a poner aquí ejercicio número 6. Entonces vamos a dibujar aquí lo que tenemos. Aquí tengo una pared, ¿no? Esa es la pared. Y acá tengo el corral, un corral que es rectangular. Contamos con este lado. Aquí tengo X metros. Contamos con este lado. Acá tengo Y metros. Y contamos con este lado. Aquí también tenemos X metros. Entonces, nos piden que calculemos cuáles son las dimensiones del corral, es decir, de los lados de ese corral rectangular que tiene área máxima. Entonces, observe que el área de un rectángulo es cierto, ¿no? Voy a ponerlo aquí. El área de un rectángulo es base por altura, X por Y, ¿sí? Eso es lo que conocemos como el área de un rectángulo. Esto lo voy a llamar 1, ¿sí? En este caso, usted se da cuenta que el área de un rectángulo viene expresada en términos de la variable x y en términos de la variable y, ¿sí? Entonces podemos hacer una sustitución, ¿verdad? Yo puedo sustituir y por una expresión que dependa de x, ¿sí? Debido a la relación que hay entre x y la cantidad de mallas que se va a utilizar. Entonces nosotros habíamos dicho, si ustedes se dan cuenta, que lo tengo como dato,
Luisa tiene 25 metros de malla, es decir, P es igual a 25 metros. Pero sabemos también que el perímetro de un, de un rectángulo es X más Y. En este caso no voy a meter la otra Y. Al final, este perímetro se convierte como 2X más Y. No metemos la otra Y en el conteo porque esta parte de que está aquí es la pared y eso no lo vamos a meter en el conteo. ¿Sí? Al final, esto que está aquí es lo mismo que tener 2X más Y igual a 25 metros. ¿Sí? Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Ahora, voy a despejar Y, ¿verdad? Sabemos que 25 metros es la cantidad de mallas que se va a utilizar para poder, digamos, armar el corral rectangular. Entonces, con base a esta ecuación que vemos aquí, 2x más y igual a 25, de aquí yo puedo despejar y en función de x. Y lo voy a reemplazar en la función, en la etiqueta 1, en la ecuación del área de un rectángulo. Si yo despejo y aquí, aquí me sale que y es igual a 25 menos 2x. ¿Sí? Tenemos que y es igual a 25 menos 2x. Y esto que está aquí lo voy a llamar 2. Ahora voy a reemplazar 2 en 1. Si nosotros reemplazamos 2 en 1, mire lo que va a pasar. Sustituyendo, si nosotros sustituimos 2 en 1, pero ¿quién es 1? Miren que 1 es, el área es igual a x por y. Eso quiere decir que el área es igual a x por y. Pero ¿cuánto vale y? Y vale 25 menos 2x. ¿No? Si nosotros nos damos cuenta, acá tenemos que el área es igual a x que multiplica 25 menos 2x. Tengo que el área depende de x. Entonces, la forma canónica, si nosotros tenemos en cuenta la forma canónica es resolver esto, ¿no? Al final, esa área me queda así, que a de x, porque es una función que depende de x. X por 25x me quedaría 25x, menos x por 2x me quedaría 2x. Y esta sería la forma canónica del área, ¿no? La forma canónica. Esta sería la forma canónica. Y hemos encontrado una función la cual me está modelando los datos que está pasando en el problema. Tengo que a de x es igual a 25x menos 2x cuadrado. Ahora, lo que nosotros vamos a hacer principalmente es tomar esa función que acabamos de hallar y lo que vamos a hacer es reemplazarla. La voy a llevar en una hoja aparte, ¿sí? Vamos a llevarla en una hoja aparte con la intención de que nosotros podamos chequear la derivada, ¿no? Entonces, para eso me voy a dirigir en una hoja en blanco y voy a colocar aquí a donde hemos llegado. Entonces hemos llegado aquí, ¿no? Que a de x es igual a 25x menos 2x al lado. 25x menos 2x cuadrado. Listo. Vamos a calcular su derivada. Si yo derivo esto, me queda que a' de x es igual. La derivada de esto es 25. Recordemos que la derivada de esto es encontrar la derivada de 25x menos 2x al lado. Es encontrar la derivada de esto. Y una vez que yo tenga la derivada de esto, eso quiere decir que a' de x es igual. La derivada del primer término es 25. La derivada de 25x es 25. Menos la derivada del segundo término es 4x. Y ya tenemos la derivada. Ahora vamos a ubicar los puntos críticos. Para poder encontrar los puntos críticos simplemente tengo que hacer esto, ¿no? Si la derivada es igual a 0, yo tengo que resolver la ecuación, esa ecuación que me queda ahí incluida. Tengo que buscar el valor de x. Pero encontrar el valor de x aquí es hacer esto, ¿no? 25 menos 4x igual a 0. Esta es una ecuación lineal que no debe ser problema para nosotros porque es una ecuación trivial. Este 4x, que es negativo a la izquierda, lo voy a pasar a la derecha. Si yo lo paso a la derecha, él cambia de signo. Entonces me quedaría algo así. 25 es igual a 4x positivo. Miren que es negativo a la izquierda y pasó a ser positivo a la derecha. Cuando yo despejo x, entonces al final a donde llegamos es esto, ¿no? Voy a reescribir esto, le voy a cambiar la dirección. 4x igual a 25
que es lo mismo que tener que x igual a 25 cuartos. Y si x es igual a 25 cuartos, eso significa que x es igual a 6.25. Y esto que está aquí lo voy a llamar 3. Ya tengo el valor de x. Tengo el valor del punto crítico. ¿Sí? Tenemos el valor del punto crítico. Este punto crítico al final me va a representar un máximo. ¿Por qué? Porque si usted deriva la función, la primera derivada nuevamente, usted tiene esto, ¿no? Que a segunda de x es igual. Aquí la derivada de 25 es 0. Entonces aquí me quedaría menos 4. Si yo reemplazo este valor en la segunda derivada, esto sigue siendo negativo. O sea que existe un máximo en ese punto crítico. O sea que 6.25 en realidad es un máximo relativo. Entonces, a nosotros se nos pide calcular las dimensiones del corral que tienen área máxima. Entonces, lo que hace este punto, lo que hace que el área sea un máximo es este punto, 625. Ahora tomo ese 625 y lo voy a reemplazar. Miren dónde lo voy a reemplazar. Lo voy a reemplazar aquí. Lo voy a reemplazar en la ecuación 2. 25 menos 2x para encontrar el valor de y. Si nosotros hacemos eso, vamos a obtener lo siguiente. Entonces reemplazamos. Reemplazamos 3 en 2. Pero ¿quién es 2, muchachos? Aquí miren quién es 2. 2 es 25 menos 2x. Y es igual 25 menos 2x. Si reemplazo la etiqueta 3 en la etiqueta 2, al final yo encuentro que y es igual a 25 menos 2x. Pero como x es 625, aquí me queda 625. Entonces al final me queda que y es igual a 25 menos 2 que multiplica a 6.25. 6.25 lo multiplicamos por 2, eso nos daría 12.5. Eso voy a poner aquí, 12.5. ¿Eso qué quiere decir? Que y es igual a 25 menos 12.5 es igual a 12.5. Y listo, muchachos, hemos encontrado el valor de y. Hemos encontrado el valor de y. Una vez que hemos encontrado el valor de y, podemos encontrar cuál es el área máxima, ¿no? Entonces, las dimensiones que hacen máxima el área, ¿cuáles van a ser? Entonces lo voy a buscar en otra hojita. Vamos a justificar esto, ¿sí? Entonces lo voy a poner aquí. Las dimensiones que hacen máxima, el área, van a ser estas, ¿no? Recordemos que la fórmula de área, ¿no? El área de un rectángulo. El área de un rectángulo es base por altura. En mi caso, el área es igual. ¿Cuánto me dio X? Veamos cuánto me da X. X me da 625. Entonces aquí coloco 625. Por Y. Voy por aquí. Por Y. ¿Pero qué me dio Y? Y me dio 12.5. 12.5. Entonces, eso quiere decir que el área de mi rectángulo, ¿sí?, que hace que mi rectángulo tenga área máxima, es igual 625 por 12.5. Eso nos daría 78.125. Esta parte, la X, es metros. Y esta parte que está aquí es metros. Al final eso me daría metros cuadrados. Entonces, las dimensiones que hacen máxima el área es de 78.125 metros cuadrados. ¿Sí? Eso es la parte que nosotros queríamos resolver, ¿no? Y al final, si ustedes se dan cuenta, miren, esto que está aquí a nosotros nos dio 6.25. Si esto es 6.25, acá también tenemos 6.25. Y esta parte que está aquí nos da 12.5. Entonces, si yo sumo esto, me da el perímetro. En este caso, el perímetro es de 25 metros. ¿Sí? Es de 25 metros. Porque eso es lo que tiene Luisa de malla
para poder hacer su corral rectangular. Entonces miren cómo jugamos con la matemática, especialmente con los problemas de optimización, aplicando la teoría, aplicando lo que nosotros conocemos como los puntos críticos y en especial la parte del criterio de la segunda derivada. ¿Sí? Vamos a hacer nuestro último problema y con eso finalizamos la sesión final del, de la asignatura de cálculo diferencial con relación a los problemas de optimización. Entonces, miren lo que nosotros vamos a hacer aquí, ¿sí? Entonces, estén muy atentos. Este es un ejercicio bastante interesante porque con este ejercicio podemos solucionar muchas cosas, especialmente para poder entrar en contexto de cómo nosotros podemos manipular este tipo de ejercicios, ¿no? Se ha observado que en una carretera de la ciudad de Barranquilla, la velocidad de los carros entre las 1 y 5 horas de la tarde viene dada por la siguiente expresión. Esta es una función, la velocidad, ¿sí? La velocidad viene dada a partir de esta, digamos, función cúbica que vemos aquí. T a la 3 menos 6t a la 2 más 9t más 1 para cada t que se mueve entre 1 y 5, ¿sí? De acuerdo a lo anterior, determine a qué hora circulan los carros con mayor y menor velocidad. ¿Cómo podemos nosotros responder a esta pregunta? Entonces, para nosotros poder responder esta pregunta, de acuerdo a esa función velocidad que me dan, nos están diciendo que determinemos a qué hora circulan los carros con mayor y menor velocidad. Entonces lo que vamos a hacer es tomar esa función y la vamos a derivar. Vamos a ubicar los puntos críticos y vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada para determinar a qué hora los carros eh, están circulando a mayor velocidad y a menor velocidad, ¿sí? Entonces, para poder responder a esta pregunta, vamos a tomar esa función, y la llevamos a la pizarra, ¿no? Sería nuestro problema número 7, ¿sí? Vamos a poner aquí, ejercicio número 7. Entonces, básicamente, vamos a tomar la función, ¿no? Entonces, la función en mi caso es B de t es igual a t a la 3 menos 6t cuadrado menos 6t cuadrado más 9t más 1 más 9t más 1, ¿verdad? Para cada t que se mueve, para t que se mueve de 1 a 5, ¿sí? Entonces miren lo que va a pasar aquí. Nos están diciendo que determinemos a qué hora circulan los carros con mayor con mayor y menor velocidad. Entonces, vamos a tomar esta función y vamos a derivar, ¿no? Para poder calcular las horas en que los carros circulan a mayor y menor velocidad, lo que vamos a hacer es calcular quiénes van a ser los máximos y quiénes van a ser los mínimos de BT. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, para poder hacer eso, lo que vamos a hacer es tomar la función BT y vamos a derivarla. B' de t es igual. Recordemos que encontrar la derivada de esto es encontrar la derivada para cada uno de estos términos. 6t a la 2 más 9t más 1. Es encontrar la derivada de esto. Y encontrar la derivada de esto es hacer esto, ¿no? B' de t es igual. La derivada del primer término es la derivada de una potencia. Si aplicamos la derivada de una potencia, aquí me sale 3t a la 2. Menos la derivada del segundo término, también es la derivada de una potencia, aquí me sale 12t. Más la derivada de 9, sabemos que la derivada de 9t, en este caso 9, la derivada de 1 es 0. Y me quedaría esto, ¿sí? Esto fue lo que me quedó. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros para poder encontrar la solución de esa ecuación cuadrática? Si ustedes se dan cuenta, es una ecuación cuadrática. Vamos a ubicar los puntos críticos de esa ecuación.
Entonces, para poder encontrar los puntos críticos, recordemos que tenemos que hacer esto, ¿no? Si b' de t es igual a 0, entonces yo tengo que solucionar esta ecuación. 3t a la 2 menos 12t más 9 igual a 0. Vamos a solucionar esa ecuación. Entonces, para poder solucionar esa ecuación necesitamos despejar t. Entonces, hagamos de cuenta que esto que tenemos aquí es una ecuación cuadrática. Si ustedes se dan cuenta, la estructura de una ecuación cuadrática es esta, ¿no? Ax cuadrado más bx más c igual a 0. Si hacemos la comparación término a término, nos damos cuenta que a vale 3, que b vale menos 12 y que c vale 9. Teniendo en cuenta esto, nosotros podemos encontrar, lo vamos a resolver aplicando la fórmula general cuadrática. También lo podemos resolver por factorización. Podemos simplificar esa ecuación, ¿sí? Eso hay muchas maneras de debatir esa ecuación. Por lo tanto, vamos a hacerlo aquí por la fórmula general cuadrática. Recordemos que para resolver esta ecuación cuadrática que depende de t, encontrar la solución, el valor de t, es porque vamos a encontrar cuánto vale t a partir de la fórmula general cuadrática. Recordemos que la fórmula general cuadrática es z, ¿no? B al cuadrado menos 4a por c sobre 2a. Sobre 2a. Esto quiere decir que en este caso t es igual. Cuando nosotros hacemos la comparación término a término, nosotros podemos inferir lo siguiente. Miren, aquí yo puedo inferir que a vale 3. Aquí podemos inferir que b vale menos 12. Y aquí tenemos que c vale 9. Si usted se da cuenta, cuando seguimos la secuencia, menos b, pero ¿cuánto vale menos? Aquí tenemos menos b, pero b vale menos 12. Menos por menos me da 12 positivos. Entonces yo puedo poner aquí 12 positivos sin ningún problema. Más o menos raíz cuadrada de, acá tenemos la raíz cuadrada de b al cuadrado. B al cuadrado es menos 12 al cuadrado. Menos 4a, pero a vale menos 3. Perdón, a vale 3 positivo. Entonces aquí colocamos 3 positivo que multiplica a c. Pero ¿quién es c? C vale 9. Entonces aquí colocamos 9. Y esto que ustedes ven aquí está dividiendo. Vamos a escribirlo bien. Esto que vemos aquí divide a 2a. Pero ¿cuánto vale a? A vale 3. Entonces aquí vamos a tener 2 por 3. Al final de cuentas, vamos a tener que t es igual a 12 más o menos raíz cuadrada de menos 12 al cuadrado. Sabemos que es lo mismo de 144 menos 4 por 3, eso me daría 12. 12 por 9, eso me daría 108. Entonces aquí me daría 108. 108 que divide a 2 por 3, eso es igual a 6. ¿Sí? Entonces, al final de cuentas, t es igual a 12 más o menos raíz cuadrada de 144 menos 108 es lo mismo que tener raíz cuadrada de 36. Y esto que está aquí está dividiendo a, vamos a escribirlo bien, esto que está aquí divide a 6. Entonces tenemos eso. Vamos a escribir esto donde hemos llegado, lo voy a escribir en una pizarra nueva. Vamos a escribir aquí una hojita nueva. Y hemos llegado a esto, ¿no? Que t es igual 12 más o menos raíz cuadrada de 36. Esto que está aquí es lo mismo que tener 12 más o menos raíz cuadrada de 36 es 6. Entonces esto es lo que voy a escribir en esta hoja, ¿no? En la hoja nueva. 12 más o menos 6 sobre 6. Y aquí colocamos el 6. Entonces esto que está aquí, a mí me van a salir dos soluciones. Me va a salir la primera solución, t sub 1. T sub 1 es igual, voy a coger la positiva, 12 más 6 sobre 6. Voy a coger la segunda solución, voy a coger la negativa, 12 menos 6 sobre 6. Esto que está aquí es igual a t sub 1 es igual, 12 más 6 es igual a 18, ¿verdad? Aquí tengo 18 sextos.
18 sextos es lo mismo que t sub 1 es igual a 3. Y la segunda solución, t sub 2 es igual, 12 menos 6 es igual a 6. 6 sobre 6, eso quiere decir que t sub 2 es igual a 1. Entonces tengo los dos puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos? Mi primer punto crítico es cuando vale 3. Mi segundo punto crítico es cuando vale 1. ¿Listo? Ya tenemos los puntos críticos asociados a la función velocidad. Una vez que yo tenga los puntos críticos asociados a la función velocidad, lo que yo voy a hacer ahora es aplicar la segunda derivada. ¿Sí? Vamos a aplicar la segunda derivada. ¿Sí? Entonces, si nosotros aplicamos la segunda derivada, es muy importante que tengamos presente cuál fue la primera derivada. Miren que la primera derivada fue esto. Aquí la estamos resaltando. Voy a tomar esa derivada y la voy a acompañar, la voy a escribir aquí. Si b' de t a nosotros nos dio 3t cuadrado menos 12t, 3t cuadrado menos 12t más 9. Entonces voy a poner aquí más 9. Entonces, si esa es la primera derivada, recordemos que voy a aplicar el criterio de la segunda derivada. Para poder aplicar el criterio de la segunda derivada, lo que vamos a hacer es averiguar cuál es la segunda derivada de esta función. Entonces, si yo derivo nuevamente esta función, b' de t, encontrar la segunda derivada de esta función es encontrar la derivada de cada uno de estos términos, que al fin de cuentas es esto, ¿no? La derivada del primer término es 6t, la derivada del segundo término es 12, la derivada del tercer término es 0, la derivada de una constante es 0, ¿sí? Ya tengo la segunda derivada. Ahora lo que voy a hacer es reemplazar los puntos críticos en la segunda derivada, ¿sí? Reemplazamos los puntos críticos en la segunda derivada. Entonces miren cómo vamos a hacer. Vamos a dividir esto en dos partes. Y mira dónde vamos a llegar. Voy a coger el primer punto crítico. En este caso, el primer punto crítico es cuando t vale 3. Entonces miren lo que vamos a hacer aquí. Para t igual 3. ¿Cuál es la segunda derivada? Miren que tengo que tener presente la segunda derivada. La segunda derivada es esa función. B segunda de t es igual a 6t menos 2. Si yo reemplazo ese punto crítico en la segunda derivada, recordemos que vamos a hacer una evaluación. B segunda de 3 es igual 6 por t, es decir, 6 por 3 menos 2. Eso quiere decir que B segunda de t es igual 6 por 3, 18. Entonces aquí me quedaría 18. Aquí es 12. 12, ¿sí? Es B de t menos 12. Entonces aquí me quedaría 18 menos 12. Eso quiere decir que B segunda de t es igual. 18 menos 12 es igual a 6. Y 6, recordemos que 6 es un número que es estrictamente mayor que 0. Eso quiere decir que cuando la segunda derivada evaluada en el punto crítico resulta ser positiva, eso me dice a mí que existe un mínimo relativo. ¿Sí? Existe un mínimo relativo. ¿Sí? Ahora, tenemos un mínimo relativo. Tenemos un mínimo relativo, ¿sí? Cuando t vale 3, tenemos un mínimo relativo. Listo, ya tenemos un mínimo relativo. Entonces, aquí podemos afirmar por el criterio de la segunda derivada, y lo voy a poner de color negro, existe un mínimo relativo. Existe un mínimo relativo. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Que cuando t vale 3, esto que está aquí me representa es un mínimo relativo. Esto me representa un mínimo relativo. Listo, ya sabemos que cuando t vale 3, eso me da un mínimo relativo.
Ahora voy a tomar el segundo punto crítico, y lo voy a poner aquí de color azul, cuando t vale 1. ¿Qué pasa cuando t vale 1? Bueno, veamos qué pasa. Cuando t vale 1 y lo reemplazamos en la segunda derivada, pero ¿quién es la segunda derivada? La segunda derivada es z, ¿no? B segunda de t es igual a 6t menos 12. Cuando yo reemplazo el valor de t en la segunda derivada, yo obtengo esto, ¿no? B segunda de t, es decir, B segunda de 1 es igual 6 por t, es decir, 6 por 1 menos 12. Eso quiere decir que B segunda de 1 es igual 6 por 1 es 6 menos 12. Y esto que está aquí nos dice que B segunda de 1 es igual 6 menos 12 es lo mismo de menos 6. Y menos 6 es una cantidad que es estrictamente menor que 0. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Que cuando aplicamos el criterio de la segunda derivada, cuando nosotros reemplazamos el punto crítico en la segunda derivada, la segunda derivada resulta ser estrictamente menor que 0, como sucede aquí, podemos afirmar que esto que está aquí existe un máximo relativo. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando t vale 1, cuando t vale 1 es un máximo relativo. Y listo, muchachos. Con esta información podemos darnos cuenta, ¿verdad? Que a la 1 hora de la tarde los carros circulan a mayor velocidad porque tienen un máximo. Pero cuando t vale 3, es decir, a las 3 horas de la tarde, los carros circulan con menor velocidad. Eso es lo que me está diciendo el problema. Entonces, cuando t vale 1 es un máximo y cuando t vale 3 es un mínimo. Vamos a concluir y lo vamos a dejar aquí explícitamente, ¿verdad? Entonces, tengo esto. Cuando t vale 1, ya sabemos que esto que está aquí es un máximo relativo. ¿Cómo lo pueden chequear aquí? Aquí está la justificación. Y cuando t vale 3, tengo un mínimo relativo. Entonces, lo voy a poner aquí. Cuando t vale 3, tenemos un mínimo relativo. Tenemos un mínimo relativo. Entonces, ¿esto qué significa? En conclusión, mire lo que podemos concluir aquí. En conclusión, en conclusión, tenemos que, voy a ponerlo aquí, de un color diferente. A la 1 de la tarde, a la 1 de la tarde, como T es un máximo relativo, eso me está diciendo que a la 1 de la tarde los carros circulan a mayor velocidad. Circulan a mayor velocidad. Mientras que a las 3 de la tarde, es decir, cuando t vale 3, tengo un mínimo relativo. Eso quiere decir que mientras a las 3 de la tarde, los carros circulan los de menor velocidad. O lo vamos a redondearlo de esta forma, ¿no? A las 3 de la tarde circulan los de menor velocidad. Circulan los de menor velocidad. Y listo. Eso es lo que nosotros queríamos resolver con relación a este problema. Determine a qué hora circulan los carros con mayor y menor velocidad. Los de mayor velocidad circulan a la 1. Los de menor velocidad circulan a partir de las 3 de la tarde. ¿Sí? A las 3 horas. Y a la 1 circulan los carros de mayor velocidad. A las 3 los de menor velocidad. Miren cómo podemos resolver un problema fácil aplicando la teoría. ¿Sí? Entonces, esto es básicamente lo que nosotros queríamos prácticamente desarrollar con relación a los problemas de optimización.
En la guía de estudio, bueno, hicimos 7 ejercicios. En la guía de estudio hay 10 problemas resueltos. Miren la guía de estudio, aquí la tengo, ¿no? Miren la guía de estudio, aquí hay una gran cantidad de ejercicios. Es importante que ustedes visualicen. Hay bastantes ejercicios resueltos. Muchos de lo que hicimos hoy están resueltos y otros que no alcanzamos a mirar también están resueltos, ¿sí? Ustedes vean ciertas guías que está bastante completa, ¿sí? Hay bastantes ejercicios resueltos. Hay 10, 11 ejercicios resueltos. Entonces ustedes pueden chequear esa guía, ¿sí? Bueno, muchachos, esto era prácticamente lo que nosotros queríamos comentar. Este ejercicio también se encuentra hecho en las guías. Mírenlo, cómo se hace, ¿sí? Esto es básicamente lo que nosotros queríamos desarrollar con relación a la última sesión de clase, a la sesión final de la asignatura de cálculo diferencial con relación a los problemas de optimización, ¿sí? Y bueno, les agradezco a todos por ser siempre estar dispuestos a las retroalimentaciones de estas sesiones. Sé que lo han visualizado. Hemos tratado de que estas visualizaciones sean digamos, estos videos sean lo más detallados posible para que cuando ustedes lo puedan visualizar, ustedes lo puedan entender de la mejor manera posible, ¿sí? Como si estuviésemos en el aula de clase. Así, a mí siempre me ha interesado eso de que ustedes puedan entender la temática de tal manera que independientemente que estemos en una clase virtual, ustedes puedan comprender toda esta temática que estamos desarrollando, como si estuviésemos en la universidad de manera presencial. Les agradezco a todos por la atención, por la paciencia de todo este semestre, a lo largo de todas estas 16 semanas de clase que llevamos. Entonces, ahí está, aquí les dejo el material con relación a los problemas de optimización. Espero que sea de mucha utilidad para todos ustedes y que puedan comprender la temática eh, de cierta manera, ¿no? Les deseo a todos digamos que puedan prepararse para la evaluación sumativa de la próxima semana. Cuídense mucho, les deseo muchos éxitos, prepárense bien, cualquier duda, inquietud, ya saben que me pueden localizar internamente, ahí siempre en Team voy a estar pendiente, ¿sí? Un abrazo para todos, que Dios me los bendiga y espero que puedan visualizar este video que lo hice con mucha dedicación para que puedan comprender todas estas temáticas que se mueve alrededor de los problemas de optimización y cómo nosotros podemos modelar la teoría con la parte aplicada. Éxitos para todos. Un abrazo y que Dios les bendiga. Chaito, estamos en contacto.